Juan Manuel Barragán é doutor e professor da Faculdade de Ciências Marinhas e Ambientais da Universidade de Cádiz, responsável pelo ensino e investigação sobre planejamento e gestão costeira e meio marinho, diretor do grupo de pesquisa Planejamento e Gestão das Áreas Costeiras, autor de 12 livros e 30 artigos sobre gestão costeira. Além na Espanha, já trabalhou em mais de 14 países. Trabalhou para a Comissão Europeia no Programa de Demonstração de Gestão Integrada na Zona Costeira. Participou do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Direção-Geral de Costas do Ministério do Meio Ambiente e Conselho Provincial de Cádiz, responsável pela Rede Ibermar de Gestão Costeira Integrada do Programa de Ciência e Desenvolvimento. É também responsável pela avaliação de ecossistemas do Milênio da Espanha, faz parte da Fundação para a Biodiversidade e responsável pelo projeto Rede Espanhola de Gestão Integrada nas Zonas Costeiras. Tudo bem, Juan y todo mundo que está participando, a gente grabar? No hay ningún problema, para mí es un placer. Bueno, los chicos sobre todo han estado investigando harto, así que tienen harta información sobre su experiencia con todo el tema de la planificación y la gestión costera y marina. Y bueno, lo primero que todos queremos saber es cómo empezó su interés por la gestión costera. Realmente, cuando me pongo a pensar en el origen de mi interés en algunos temas, la pregunta puede parecer complicada, pero la respuesta es muy sencilla. Todo se reduce a lo que tengo en mi alrededor, lo que tengo cerca. Por ejemplo, yo hice el proyecto de investigación que se hace cuando terminas el grado. Ese proyecto yo lo hice de salinas y esteros en la bahía de Cádiz. Claro, alguien me puede preguntar, bueno, ¿y por qué salinas y esteros en la bahía de Cádiz? Pues porque yo vivo en la bahía de Cádiz y lo que tengo alrededor son salinas y esteros. Después hice la tesis doctoral sobre puertos y alguien me preguntó alguna vez, oye, ¿y por qué puertos? Pues porque yo abro mi ventana y veo el puerto. Conclusión, yo creo que muchas personas tenemos curiosidad por buscar explicaciones, por descubrir, por investigar lo que tenemos alrededor. Me gustaría que mi respuesta fuera más interesante, pero no es así de sencillo. Me interesa muchas cosas, pero las primeras que llaman mi atención son las que tengo alrededor. Y bueno, también vinculado a esto, queríamos conocer si nos puede contar sobre su trayectoria académica vinculada a la gestión costera. Yo empecé dando clases de geografía, ¿de acuerdo? Yo soy geógrafo. Y cuando llevaba, no sé, 3 o 4 años en la universidad dando clases de geografía, se construyó una facultad de ciencias del mar, ¿de acuerdo? Entonces, estaban buscando profesores y me preguntaron, oye, aquí hay una disciplina que hay que impartir a los alumnos que se llama gerenciamiento costeiro. Y yo pregunté, ¿y eso qué es? Y me dijeron, eso es una materia que algún profesor tiene que impartir. Y entonces yo me ofrecí voluntario. Estamos hablando del año 90, o sea, hace 30 años. Y realmente me pareció interesante por varias cosas. La primera, tenía relación con lo que yo tenía alrededor. La gestión costera eran puertos, eran salinas, eran playas, era mar. Segundo, me pareció apasionante la dificultad, la complejidad. Es decir, era tan difícil poner orden en la costa, era tan complejo entender lo que ocurría en la costa, que me interesaba. O sea, me atrajo la dificultad. No creo que haya fórmulas mágicas en la gestión costera, porque viven personas, sobre todo porque viven personas. Cada una tiene su interés, algunas personas se asocian, tienen intereses que a veces entran en conflicto, algunas veces las personas entran en conflicto por sus intereses locales con los intereses nacionales de unas personas que viven muy lejos, en fin. Fundamentalmente lo que os decía era que yo tuve que prepararme una asignatura para una nueva licenciatura que se llama Licenciatura en Ciencias del Mar. Empecé a leer y empecé a estudiar en otros sitios. Fui a estudiar a otras universidades, entonces a partir de ahí creció mi interés por la disciplina. Y ocurría una cosa muy sencilla y es que por primera vez lo que yo explicaba en clase tenía relación con lo que yo estaba investigando.
hoy los proyectos que yo hago en Perú, o los proyectos que yo hago en Europa, o los proyectos que yo hago, o los ejemplos de Brasil, o los ejemplos de Chile, tengo artículos sobre Chile o sobre Brasil, yo se lo explico a mis alumnos, porque precisamente esta es una disciplina que se nutre de ejemplos y entonces cada alumno tiene que sacar sus conclusiones a partir de muchas lecturas. Y bueno, queríamos saber cómo se entiende, como que los ecosistemas se puedan conservar a través del manejo costero, pero considerando las dificultades políticas que se superponen con los intereses ambientales en general. A mí me gusta mucho hablarle a los alumnos en términos de relax. El ejemplo que voy a poner ahora es casi una broma. Si la especie humana desapareciera de la Tierra, el mangueisal, si pudiera expresarse, ¿qué diría? ¡Desaparecieron los humanos! ¡Bien! Porque claro, en el fondo, los ecosistemas no necesitan que nadie los maneje. El problema es que el ser humano lo altera, lo transforma, lo destruye. Conclusión, no se trata de ciencias naturales. El gerenciamiento costero no es una ciencia natural, es una ciencia social. Si yo os hiciera la siguiente pregunta, ¿o cuál es la disciplina que se dedica a cambiar el comportamiento de la sociedad? No es la psicología, es la política. La política son medidas, acciones que tomamos o no, cosas que hacemos o no, para llegar a un objetivo. A muchos alumnos españoles tampoco les gusta que yo les diga que en el fondo les encanta la política, porque aquí la política se interpreta mal, pero yo les digo, no hay otra opción. Si tú quieres organizar a la sociedad para que tenga un comportamiento diferente, tú tienes que construir una política pública. Si queremos conservar esos ecosistemas a través del manejo costero, nosotros tenemos que construir una política de manejo costero, porque el manejo costero no es otra cosa que un instrumento al servicio de una política pública. Cuidado, la política es lo que se hace o lo que no se hace. Es decir, si tú no haces nada por salvar al manglar, también eso es una política. Yo entiendo que los ecosistemas se pueden conservar a través del manejo costero y por supuesto que hay que considerar las dificultades de las políticas públicas, porque claro, si yo, por ejemplo, a vosotros os digo en qué lugar de importancia estaría el manejo costero relacionado, por ejemplo, con la seguridad ciudadana, por ejemplo, con la salud o, por ejemplo, con la educación. Alguien de vosotros diría, oye, Juan Manuel, esos son temas más importantes. Bueno, yo diría, bueno, vámonos al medio ambiente. Ah, bueno, el medio ambiente es un problema, sí, pero comparado con la seguridad, comparado con la guerra o comparado con la salud, son problemas, el medio ambiente es un problema menor. Bueno, ¿vale? Ahora, dentro del medio ambiente, que si ahora tú quieres poner el problema de las costas en una lista donde aparezcan los temas ambientales, vas a descubrir que tampoco está de los primeros lugares. Vosotros y yo en este momento estamos hablando de una política pública que le interesa mucho a los alumnos de la gestión costera, a cientistas, a ambientalistas, pero a la sociedad en su conjunto el interés, no sé, tengo mis dudas. Ahora bien, ¿cómo podríamos plantear el cambio? ¿No? Porque la conclusión es, tenemos que cambiar. Pues la clave podría estar en diseñar una estrategia que relacione el valor económico y social que tienen las costas y de esa manera la gente vería que se está perdiendo algo tan valioso como la Amazonía. Y ahora aparece el concepto de servicio ecosistémico. Por primera vez no está el animal o la planta en el centro del universo. Por primera vez en los ecosistemas el ser humano está en el centro. ¿Por qué? Porque se beneficia de esos servicios ecosistémicos que antes le llamábamos funciones y le podemos poner un valor. De tal manera que cuando alguien quiera destruir una duna, podríamos decir, oye, el servicio de regulación costera que te da esta duna está valorado en tanto. Tú sabrás si después
te vas a arrepentir o no. Yo creo que las dificultades políticas, que era la parte que me preguntabais en vuestra pregunta, se superponen esos intereses políticos, pero poco a poco debemos de llegar a un consenso internacional, pues por supuesto primero en los países, pero después internacional, de que tenemos que proteger los ecosistemas porque es necesario y conveniente. Necesario porque si no tenemos problemas de supervivencia, no podemos sobrevivir en la Tierra sin que los ecosistemas proporcionen los servicios y además nos conviene porque podría ser un desarrollo económico más armónico. Bueno, sobre todo viendo el tema de la participación ciudadana, habíamos visto el caso del Parque Natural Bahía de Cádiz y el cuestionario, las respuestas que salían, que en general la mayoría valora positivamente la representación ciudadana, finalmente. Entonces, ¿cómo este reconocimiento puede influir en quiénes toman las decisiones finalmente? También en los profesionales del área, en este caso del parque. Queríamos como conocer más el detalle sobre el caso de la participación social específicamente en el parque. Permíteme permitidme todos una reflexión general. La participación pública no tiene por qué entrañar una mejor gestión del ambiente. No, puede ser al contrario. Imagínate que hay un grupo de personas que viven en cualquier sitio que desean destruir parte de su capital natural y transformarlo en un fabuloso hotel o en un fabuloso polo turístico. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a un punto en el que me gustaría que valorarais mucho lo que voy a decir ahora, que es lo siguiente. Las personas tienen que participar de las decisiones de lo público por razones democráticas. Es solamente por democracia, es por profundidad y calidad democrática. Porque conozco o he conocido casos donde la costa se ha transformado con el acuerdo de personas. Pero, por ejemplo, yo en España conozco también casos en los que ha habido proyectos de energías renovables que las personas locales han dicho que no. Es decir, que en ocasiones los intereses locales pueden estar por encima de los intereses generales o nacionales. Y no debería de ser así. Entonces, resumiendo, la participación pública debe de ser algo que esté bien amarrado, bien atado, bien asociado a la gestión, al gerenciamiento costero, por razones de calidad democrática, de profundidad democrática. ¿Qué pasa en la Bahía de Cádiz? Nosotros tenemos una democracia desde hace 40 años, pero no tengo claro que tengamos una cultura democrática. Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos departamentos, ¿no? Es decir, en la universidad se divide por facultades, pero también por departamentos. Hay una cosa que se llama un órgano colegiado que se llama Consejo de Departamento. Si uno analiza quién va y quién no va al Consejo de Departamento, o en el caso de las facultades, a la Junta de Facultad, descubre que los alumnos van poco. Todos los profesores, yo el primero, no vamos a todas las reuniones. Conclusión, la participación es una cultura. Y una cultura participativa para un parque implica regalar tiempo, regalar tu inteligencia y tu conocimiento, regalar tu capacidad de conversar con otro y llegar a acuerdos. Entonces, en el caso de la Bahía de Cádiz, pues hay una participación que teóricamente es adecuada, pero quien diseñó la composición del ente participativo, que se llama Junta Rectora, en la Junta Rectora están los representantes sociales, pero hay más representantes institucionales, político-administrativos, que representantes de la población. Pero lo curioso es que, habiendo más representantes institucionales, las personas que están representando a la población, de ellos solo acuden
siempre los ecologistas. A los demás aparecen menos. Entonces, nos podríamos hacer varias preguntas. La primera de ellas, oye, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que deberíamos de hacer es fomentar la cultura participativa. Porque, claro, no es lo mismo que participe la población que participen los representantes de las instituciones. Los representantes de las instituciones, digamos que es una participación, entre comillas, profesional. Si tú eres delegado de medio ambiente, tu profesión te obliga a participar. Pero eso no es la participación pública. La participación pública es la que nace de la voluntariedad. Es decir, participamos de forma voluntaria. Eso es lo que habría que yo creo que mejorar. Pero, por ejemplo, asociaciones de vecinos. Nosotros, por ejemplo, tenemos reconocidas en el parque asociaciones de vecinos. Van poco. Deportistas, gente del deporte, van poco. Es decir, que cuando tú analizas quién va y quién no va, solo los grupos ecologistas y los representantes de las instituciones son los que participan. ¿Cuál es el resultado? Muy sencillo. Que solo lo que traen para debatir, para decidir las instituciones es lo que sale adelante, lo que sale aprobado. Y todo parece que está respaldado por un órgano democrático. ¿Entendéis, no? Es decir, es una democracia con trampa. Yo he sido presidente de esa junta rectora y estoy orgulloso de haber sido presidente de esa junta rectora, pero mi propuesta siempre ha sido la misma. Tiene que haber menos representantes de las instituciones públicas y más del público. Y ahora, ¿qué ocurre si el público participa poco? Pues que tú tienes que hacer esfuerzo para que participen más. Bueno, estuvimos viendo también con respecto a la gestión de los sistemas socioecológicos de la Bahía de Cádiz también, en realidad, pero obviamente se puede extender. Queríamos hablar de los instrumentos de gestión pública, como que por una parte se ha visto que no son eficientes para proteger y conservar los sistemas sociales ecológicos o que están de plano desactualizados. Entonces, ¿cuál es ahí el papel de las políticas públicas y también de sus instrumentos en el proceso? Y bueno, básicamente si se pueden o desde dónde deberían venir esas actualizaciones, modernizaciones. Claro, vamos a ver. Instrumentos hay, la verdad que instrumentos hay. Aquí está, por ejemplo, lo he dicho antes, la Junta Rectora. En la Junta Rectora están las instituciones y los representantes de la población. Ese es un instrumento de gestión. Hay otro instrumento fundamental que se llama Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Es, digamos, la referencia más importante. La pregunta es, ¿quién redacta y quién aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales? Porque esa es la clave. Es decir, si tú puedes intervenir en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, puedes intervenir en el modelo de gestión. Entonces, hay que modernizar y actualizar los dos instrumentos. El instrumento de gestión y el de planificación. El instrumento que se llama Junta Rectora y el instrumento que se llama Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Hay preguntas muy interesantes porque, por ejemplo, a veces tendemos a pensar, bueno, yo creo que el parque puede tener un director, pero quien decide es la población. Vosotros que estáis estudiando ciencias vinculadas al medio ambiente, ¿creéis que sería interesante que la población decidiera qué se hace en un parque y qué no? Não. Eu pessoalmente acho que não. Claro, porque verá, lo que sucede con la población local es que tendrá intereses locales, ¿no? Pero ¿y qué pasa con los intereses estaduales o federales? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, aquí yo he trabajado por lo menos en 2 planes de ordenación de recursos naturales, de 2 parques, y he visto cuál es el discurso político. El prefecto por la mañana decía, este parque es la maravilla del mundo, este parque, el municipio no puede vivir sin el parque, y por la tarde lo estaba vendiendo para urbanización. Por la mañana tenía un discurso y por la tarde tenía otro. Y cuando tú le preguntabas por qué vendía para urbanizar esto, te decía que de dónde sacaba el dinero para pagar a los funcionarios y para pagar el funcionamiento del municipio. Es complejo el hecho de decir, bueno, que no decidan los técnicos, que decida la población.
yo tampoco creo que deba de decidir la población. Debe de haber una mezcla entre personas que desde el punto de vista técnico puedan ser independientes, cuidado con este tema, puedan ser independientes, que no estén sometidos al poder de la autoridad política, y el contrapeso puede ser también la población. Por supuesto que la población tiene que estar. Pero yo también creo que tiene que estar la autoridad política, porque verá, muchas veces de manera natural hablamos mal de los políticos. ¡Ah, qué malo el político, qué burro, qué ignorante, qué corrupto! Sí, pero ¿sabéis lo que tienen ellos? Ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos. Ellos se presentan a una votación y el pueblo los elige. Se llama legitimidad. Y nosotros no tenemos legitimidad. Nosotros tenemos un título universitario, nosotros tenemos mucho conocimiento técnico, pero no tenemos legitimidad. ¿Veis la complejidad? Es una complejidad que te vuelve loco. Porque dice, ¿qué hago? ¿Oigo al político, oigo al técnico o oigo al pueblo? Bienvenido a la complejidad, chicos. Bienvenido a la complejidad. Yo creo que los que estudiáis comportamiento animal, estudiáis cosas muy sencillas.